El aire en el pequeño pueblo de San Lucio estaba impregnado de un misterio denso y opresivo. Las leyendas sobre la antigua mansión de los Harrington, situada en la cima de una colina, se susurraban en la oscuridad, acompañadas de miradas nerviosas y temores ocultos. Desde que Elias Harrington, el último propietario, desapareció sin dejar rastro, nadie se atrevió a acercarse a la casa. Los lugareños decían que sus paredes estaban impregnadas de un mal que se alimentaba del miedo. Lucas, un joven artista cuya creatividad se había desvanecido, recibió una carta que cambiaría su vida. Era un aviso de que había heredado la mansión de Elias. Impulsado por la desesperación y la curiosidad, decidió visitar el lugar. Al llegar, el cielo se oscureció repentinamente, como si la mansión misma quisiera ocultarse del mundo. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, y un aire helado lo envolvió. Lucas entró, sintiendo que el ambiente estaba cargado de una energía inquietante. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero algo en el interior parecía vibrar con vida. En el centro del vestíbulo, un espejo antiguo reflejaba su figura, distorsionándola en un grotesco juego de sombras. A medida que exploraba la casa, encontró un estudio en el tercer piso. La habitación estaba atestada de esculturas, y en el centro, una mesa de madera sostenía una colección de máscaras, cada una más aterradora que la anterior. Eran rostros que parecían capturar un instante de agonía, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. Un escalofrío recorrió su espalda, era como si esas máscaras pudieran sentir su presencia. Sin poder resistir, Lucas se acercó a las máscaras. Al tocarlas, fue abrumado por una oleada de emociones, desesperación, terror y una tristeza infinita. Las voces comenzaron a susurrar a su alrededor, revelando secretos de la mansión. Con cada máscara que tocaba, escuchaba ecos de risas ahogadas y gritos de horror, como si los espíritus atrapados intentaran advertirle. Decidido a pasar la noche en la mansión, encendió una lámpara de aceite. A medida que la luz temblaba, las sombras se alargaban, retorciéndose como serpientes. Una presencia oscura parecía acecharlo, y los susurros se transformaron en un coro de lamentos. Lucas sintió que el aire se volvía espeso, y una sombra se deslizó por la habitación. Esa noche, en sus sueños, vio a Elias Harrington, atrapado en un tormento eterno. El artista había hecho un pacto oscuro para alcanzar la grandeza, ofreciendo las almas de quienes lo rodeaban a cambio de su talento. Las máscaras eran el precio de su ambición, sellando las vidas de sus víctimas en un ciclo de horror. Al amanecer, Lucas despertó, tembloroso y con la lámpara apagada. Las sombras danzaban de manera frenética, y un miedo indescriptible lo invadió. Intentó abrir la puerta, pero estaba sellada, atrapándolo dentro de la mansión. El pánico se convirtió en terror cuando las máscaras comenzaron a moverse, sus rostros distorsionándose en muecas de dolor y desesperación. Con un grito, Lucas tomó un hacha que encontró en un rincón. Decidido a liberarse y liberar a las almas atrapadas, comenzó a romper las máscaras. Con cada golpe, los gritos de los espíritus se intensificaban, resonando en las paredes. El eco de sus lamentos llenaba la habitación, y la luz se tornaba cada vez más brillante. Al romper la última máscara, un grito desgarrador resonó como un trueno, y la mansión tembló con fuerza. Las almas liberadas se arremolinaron a su alrededor, sus formas etéreas desgarradas y retorcidas, gritando en agradecimiento y dolor. Lucas, exhausto, sintió que una sombra colosal lo envolvía, aplastando su ser. En un instante, todo quedó en silencio. Las almas se desvanecieron, y Lucas cayó de rodillas, sintiendo el peso del horror. La mansión ahora estaba vacía, pero una sensación de desasosiego persistía en el aire. Las paredes parecían murmurar, recordándole lo que había hecho. Aunque había liberado a las almas, sabía que había pagado un precio terrible. Al despertar, se encontró en el umbral de la mansión, bajo un cielo gris plomizo. La casa había perdido su aura de maldad, pero el eco de las almas liberadas aún resonaba en su mente. A pesar de su libertad, jamás podría escapar del horror que había presenciado. Mientras se alejaba, una voz susurrante lo seguía, un recordatorio de que el arte, en su forma más pura, puede llevar a la perdición. La mansión, ahora en silencio, se alzaba en la colina, un testigo sombrío del encuentro entre Lucas y el terror que había habitado en sus muros. Un secreto, oscuro y eterno, permanecía sellado en su interior, esperando al próximo incauto que se atreviera a cruzar su umbral.